Lo habíamos anticipado, ya está en nuestros estudios el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, que es Alejandro Topo Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Muy amable. Antes de empezar a hablar un poco del campo y demás, recién yo mencionaba la cuestión política de carta abierta y demás. ¿Cómo recibe un ministro muy específico, nada menos que de Asuntos Agrarios, esta cuestión política? En primer lugar, con mucho respeto, porque en un marco democrático como en el que se vive en la Argentina desde hace muchos años, estos son expresiones de una parte de la comunidad, en este caso de una parte no representativa en términos populares. Se trata de un grupo de inteligencia dogmático, cerrado, que expresa sus opiniones, y en ese sentido hay que tomarlas como lo que son, y nuestra preocupación, nuestra ocupación permanente es reforzar el diálogo, tener una mirada moderada respecto de los asuntos de la agenda pública y social de la Argentina, lo que significa hoy ser muy corajudo. Son muy valientes los hombres como Daniel Scioli, que son capaces de tener una mirada moderada y de diálogo. La valentía y la fortaleza está allí, en ese temperamento que Scioli ha venido exhibiendo a lo largo de toda su carrera, y que especialmente es importante para los desafíos que vienen en la Argentina. Los desafíos que vienen tienen que ver con justamente consolidar con el diálogo y este trabajo constructivo todo lo bueno que hemos hecho en los últimos años, y también el desafío de ir mejorando para el desarrollo de la Argentina de cara a futuro. Ahora, ¿siente el sciolismo que hay como una especie de colador K por el que no puede pasar, que no atraviesa? Mire, Néstor Kirchner le legó a la democracia argentina un instrumento fundamental. Es quizás uno de los aportes más importantes que se ha hecho desde la recuperación de la democracia. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ese es el filtro con que nosotros vamos a definir la voluntad de quienes legítimamente aspiran a protagonizar el futuro de la Argentina, a través del voto popular. ¿Hace falta en ese filtro o ayuda en ese filtro la bendición de Cristina? Obviamente que son muy importantes las posiciones de todos quienes, en este caso en la Argentina, han hecho mucho para construir un escenario en el que estamos mucho mejor que hace 10 años atrás, y en ese sentido todas esas opiniones son muy importantes. Nosotros estamos convencidos de que todo el peronismo va a consensuar una competencia en la primaria donde lo que importe es efectivamente la voluntad popular, y por supuesto eso no descarta posiciones de ninguno ni las excluye, pero el centro está puesto en el instrumento. Cuando uno ve estas declaraciones, yo decía, me parece que empezó la campaña, definitivamente, o hay números que inquietan, digamos. Y a mí no me parece mal que a un año y poquito de las internas se empiecen a conocer proyectos y que no estemos solamente en grandes expresiones de intenciones, ¿no? Porque algunos candidatos dicen grandes expresiones que todos comparten. Ahora digo, la realización es mucho más difícil. Sí, por supuesto, y en este caso ustedes saben que el gobernador Daniel Scioli está trabajando y lo hará de manera permanente en los temas estratégicos de la provincia de Buenos Aires, y junto con eso hay un grupo de mujeres y de hombres, de compañeras o de ciudadanos que están también ayudándonos y ayudándolo al gobernador Daniel Scioli a pensar el eje de las políticas públicas del desafío que se nos viene a la Argentina, que significa el desafío de pasar del crecimiento al desarrollo, y eso naturalmente hay muchos militantes, voluntarios que están trabajándolo, a la par que uno por supuesto va dando respuestas al día a día. Ministro, ¿cómo calificaría la relación, al menos en el área de ustedes en provincia, entre el agro y el gobierno, o el agro y el gobierno de Scioli, después de todavía el estigma de la 125? Nosotros creemos que esa es una situación que obviamente no se desconoce en la historia, pero que forma parte del pasado. Estamos acá y desde hace mucho tiempo institucionalizando lo que es el diálogo con el sector productivo en general, y en este caso particularmente con el sector agropecuario en la provincia de Buenos Aires, básicamente a través del diálogo, que no significa una mera conversación, sino la posibilidad de activar un conjunto de ámbitos o distancias donde tenemos una agenda de trabajo en común. Hemos reactivado la mesa lechera provincial, lo mismo hicimos con la mesa forestal en la provincia de Buenos Aires, lo mismo con un sector muy particular que son los pequeños agricultores familiares, principalmente del Gran Buenos Aires, nuestra Comisión de Desarrollo Estratégico del Sudoeste y la Mesa Agropecuaria Provincial. En la provincia de Buenos Aires, la política agropecuaria se implementa con diálogo, y ese diálogo puede significar explicitar la falta de acuerdo o la convicción acerca de en qué puntos tenemos que marchar en común. Si hay diálogo, no hay conflicto. Usted hablaba recién de la historia, ¿no?, de la 125. ¿Fue un error histórico la 125? Habría que juzgarlo en términos estratégicos luego de varios años más, pero lo que está claro es que cada vez que existe conflicto de ese nivel en un país, en una sociedad, todos tendremos que hacer una reflexión acerca de
cómo evitarlo hacia el futuro. Y en ese sentido, lo que significa pérdida no es beneficioso para la comunidad en su conjunto. Eduardo Bussi, el presidente de la Federación Agraria, dijo ayer que no descarta un paro, porque no hay respuestas del gobierno. ¿Se justifica un paro agrario? Yo creo que siempre hay que agotar todas las instancias de diálogo y poner sobre la agenda de discusión la realidad de cómo uno ve no solo la Argentina de hoy, sino también del futuro, y en ese sentido siempre hay instancias para el diálogo constructivo antes de tomar medidas de fuerza. ¿Sirvió, digamos, el país se ha sojizado de manera notable, digamos, en grandes superficies, no solo en la zona núcleo, en la gran pampa húmeda, sino hacia el norte? ¿Es bueno eso para el país? En la provincia de Buenos Aires, perdón que lo lleve al terreno de la provincia, el 52% de la superficie sembrada es soja y solo 13% trigo y 12% maíz. No hay que engolosinarse con la soja. Y esto es una reflexión, si usted quiere, que la tomo como autocrítica y la comparto respetuosamente también con el sector productivo y con todos los actores de lo que es la cadena productiva en la provincia de Buenos Aires, porque ese exceso de soja hoy puede significar rentabilidad, pero hipotecar la sustentabilidad de nuestros suelos en el mediano y largo plazo. Nosotros queremos más trigo para la provincia de Buenos Aires. Estamos produciendo la mitad de lo que vinimos produciendo desde el 2002 hasta el 2012. Tenemos potencial para duplicar esa capacidad productiva del trigo, que es un cultivo noble, y que conviva con el maíz, con la soja y también con la ganadería. Y en ese sentido estamos trabajando y lo seguiremos haciendo para fortalecer ese tipo de cultivos. Pero digo, ayuda a una estructura del orden nacional que cierra importaciones o pone cupos muy arbitrarios, digo, porque es verdad, hay una sojización porque es mucho más rentable y altamente económica. Yo no le voy a pedir esfuerzos de buena voluntad a los productores, pero digo, también hay un sistema de Estado que cada vez traba más. Digo, hoy sembrar trigo es una lotería para el productor. Bueno, seguramente en algunas zonas, en particular en la provincia de Buenos Aires, es efectivamente difícil tomar decisiones de este tipo, por ejemplo en el sudoeste, donde hay una producción muy vinculada al trigo, donde es casi trigo dependiente, y yo estoy para asumir responsabilidades, tanto lo que nosotros podemos hacer, como aquello que no pase por mi decisión. Yo tengo la responsabilidad de proponer, influir, plantear alternativas, sin tirar piedras, pero también representando lo que significa la producción de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, he sido escuchado en algunas alternativas y hemos tomado decisiones importantes. Nosotros tenemos una tarjeta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la tarjeta Procampo Trigo, que permite que nuestros productores compren sus insumos, semillas y combustible a pagar a 270 días, a una tasa cero para el caso de los insumos y 8,5% para el combustible. Hemos trabajado y lo hacemos permanentemente en mejorar la calidad del trigo y de todos los cereales de invierno. Bueno, y aquello que no podemos resolver de manera directa, tratamos de plantearlo, influirlo en los ámbitos en que corresponde. Hagamos hipótesis. Gobierno eventual de Daniel Scioli, ministro de Agricultura, el Topo Rodríguez. ¿Las retenciones deben ser sostenidas en el tiempo? Yo me quedo con la hipótesis de Scioli presidente, porque además estoy convencido de que va a ser así. Lo otro lo descarto. Pero en todo caso... ¿Las retenciones o el ministerio? El ministerio, por supuesto. Pero vamos a los instrumentos de política pública. Sin duda, llega el tiempo en el que la Argentina va a tener que evaluar un conjunto de políticas para mejorarlas. Y esto es un trabajo permanente en la Argentina y en el mundo. Habrá que marchar hacia un análisis muy razonable que permite identificar por regiones, por sector y por escala de productor qué decisiones tomar al respecto. Sin duda hay que ir marchando en el marco de un gran pacto agropecuario nacional, donde pongamos todos los temas sobre la mesa y además donde no solo estén sentados Estado y productores, que esté la banca privada extranjera, queremos escuchar qué quiere decir y qué va a poner, porque a veces la banca pública, y normalmente lo hace el Banco de la Provincia de Buenos Aires, pone más que los sectores privados en ese sentido, la universidad, que estén quienes piensan poner ciencia al campo. Y en ese contexto, no le voy a esquivar a la definición, creo que hay que ir marchando hacia el análisis de una redefinición selectiva de retenciones por región, por escala de productor y por sector, porque eso debería llevar a un aumento de nuestra productividad y nuestra competitividad. Esto es interesante, redefinirla, digamos, que no sean parejas para todos, sino mirar qué se produce, dónde se produce y también quiénes son los que producen. Sin ninguna duda, Luis, usted es un hombre del interior y conoce qué es lo que pasa en cada economía regional. Uno no puede tener la visión centralizada desde Buenos Aires de creer que va a instalar un modelo enlatado. Y específicamente, en el tema de esos instrumentos que pueden incentivar o no incentivar, nosotros respetamos todas las posiciones, pero realmente decir retenciones cero para todo el mundo hoy
es un facilismo. Del mismo modo que quedarnos de manera conservadora con lo que hoy tenemos es no mirar la realidad de la necesidad de ir evolucionando. Nosotros proponemos eso. ¿Y qué siente Alejandro cuando, por ejemplo, Mauricio Macri dice, si yo soy gobierno voy a quitar las retenciones? Yo tengo mucho respeto por las posiciones que se han explicitado. Me parece que hay cosas que se expresan más livianamente cuando uno no tiene responsabilidades en esa materia. Yo no he visto una espiga de trigo ni una vaca en la 9 de julio. Evidentemente son propuestas que se hacen sobre la base de no tener experiencia fina en la administración de una materia y que después, además, no van a poder ser viables. Creo que hay que darse un tiempo para ir planteando los temas de fondo, ver por áreas específicas, además sentar a una mesa y discutirlo también, porque la verdad que presentar propuestas de manera facilista puede servir para una coyuntura, pero no vamos al corazón serio de lo que son. Macri no sabe del campo. No, al contrario, seguramente tendrá quien efectivamente lo asesore. Digo que una cosa es administrar la política agropecuaria, como lo hace Daniel Scioli, en el 40% de la Argentina, y otra cosa es tirar algunas ideas en el centro de Buenos Aires. Volviendo a esto y a la política en general, ¿qué sensación tiene como ministro de gabinete en ejercicio de la propuesta de Sergio Massa? Bueno, es un hombre que está surgiendo en todos los temas, está empezando a tomar contacto con temas que normalmente un intendente no tiene en su agenda, y en ese sentido creo que está haciendo un aprendizaje en varios de los temas que Daniel Scioli ha venido trabajando y profundizando en los peores momentos de la Argentina y también en los momentos en donde hemos logrado construir alternativas superadoras desde hace muchos años. Obviamente, un hombre de la experiencia de Daniel Scioli es realmente un hombre formado y probado para el ejercicio del gobierno. ¿Es de los que creen que Massa es un traidor? No, yo jamás, o nosotros jamás utilizamos ese tipo de categorías en la política. Respetamos las decisiones que se toman, no las compartimos, pero todos tienen libertad en este contexto para decidir su propio camino, por supuesto. Los periodistas solemos hacer reducciones, buscando el título, etcétera, etcétera. Hago la autocrítica del caso, pero digamos, la pregunta es, ¿el sciolismo se siente cómodo diciendo que es el heredero del kirchnerismo? Mire, en la provincia de Buenos Aires nosotros formamos parte fundante de lo que es el peronismo desde muchos años a esta parte, con nuestras debilidades y nuestras potencialidades. En ese sentido somos realistas y siempre ambiciosos en el sentido de poder ir transformando aquello que hemos venido haciendo y superándonos en ese camino. También el peronismo, el justicialismo, es el centro del Frente para la Victoria, que tiene muchas fuerzas. En ese sentido, la definición es clara y también es amplia en cuanto a respetar otras opiniones. Pero, volviendo, la ciudadanía expresará su voluntad en unas primarias obligatorias en agosto próximo, y ese es el instrumento. A propósito de esas primarias, ¿sueña con alguna fórmula presidencial junto con Scioli? No, yo no tengo ninguna definición al respecto. Lo que sí estoy viendo, que me parece que es un método de trabajo que expresa una filosofía de gobierno, que el gobernador Daniel Scioli está trasladando en su concepción de cómo mirar la Argentina lo que ha hecho en la provincia de Buenos Aires. Es eje en el federalismo. La provincia de Buenos Aires ha tenido con Scioli el gobernador más federal en cuanto a la descentralización de recursos, que en última instancia es lo que importa. Nunca los municipios tuvieron tanta transferencia de recursos desde el gobierno central provincial hacia sus arcas municipales. Del mismo modo, lo veo a Daniel Scioli, y comparto ese enfoque, caminando y recorriendo cada una de las realidades regionales y provinciales de la República Argentina, que expresan una cultura común, pero una identidad específica, un tipo de producción, un tipo de cultura muy diversa, y en ese sentido creo que él está construyéndolo de esa manera. ¿Cómo suena? ¿Cuántos años hace que trabaja con Daniel Scioli? 6 años. 6 años. Sí. ¿Le puedo decir que sciolista? Sí, digamos, que apoya. Yo soy un peronista afiliado al Partido Justicialista, que reconozco la conducción y el enorme trabajo de Daniel Scioli. Peronistas somos todos, dijo el general, incluso nosotros los gorilas. Digo, pero ¿cómo suena a un sciolista la fórmula Scioli y Gioja? Creo que Gioja es un gobernador muy importante de la democracia antes que del peronismo, un hombre
que ha sabido siempre sintonizar muy claramente el sentir popular, el sentir sanjuanino y de Cuyo en general, y al que obviamente nosotros respetamos y valoramos, así como hay muchos dirigentes en la Argentina y dentro del peronismo que tienen potencialidad para formar parte de una fórmula, por supuesto. Alejandro, gracias por haber venido. Muy No, amable. gracias a usted. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.